La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:42. Señoras y señores, a mí me parece muy importante que, dada la presencia que nos honra, nos distingue de Mae Montaño, dada la presencia de César Rodríguez, ex fundador de Alianza País, y dada la presencia también del denunciante, más que denunciante, un hombre estudioso que se ha mantenido atento a un desenlace de una negociación que nació mal, nació con algunos defectos, algunas señales. Inicialmente Toachi Pilatón lo venía manejando el Consejo Provincial de Pichincha. Posteriormente, entiendo por arreglos y una especie de confiscaciones o no sé, se me iba a escapar una denominación que me parecería la justa, pero que puede traernos problemas. 7 años de puesta la primera piedra, el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón deja ver nuevamente las costuras de ineficiencia y corrupción del régimen del presidente Rafael Correa. De este acerto se responsabiliza la revista digital Focus. Constantes retrasos, incumplimientos de la parte ecuatoriana, ahora denominada CELEG, debe ser una corporación estatal encargada de los programas y el seguimiento eléctrico en el país. Bueno, con esta otra empresa rusa, que buena no ha de ser, Interrao US, amenazan con llevar a nuestro país a un nuevo litigio internacional muy grave. Las primeras consecuencias ya están a la vista y le implican al Ecuador un enorme incremento de su costo que bordea los 688 millones y una nueva postergación del arranque de la obra, esta vez hasta el año 2017. Recordemos que en enero del 2008 Rafael Correa ofreció que la central estaría lista para operar en el año 2012. Ya van 3 años de retrasos. Faltan apenas 2. Al primer año de inaugurado el régimen de la Revolución Ciudadana, el presidente Rafael Correa puso una de las primerísimas piedras en sus proyectos estratégicos, y esta se llamaba Toachi Pilatón. Ustedes recuerdan, esta obra fue adjudicada en ese entonces a la ya famosa firma brasileña de Norberto Odebrecht, Toachi Pilatón. Toachi Pilatón. Golpeamos la puerta de la prefectura. Toachi Pilatón. Toachi Pilatón Select. ¿Qué pasó, señor prefecto? ¿Por qué no nos cuenta la plena? Yo me permití invitarle, él tiene un conocimiento, pero me mandó a mencionar que eso ya no estaba en manos del Consejo Provincial. Pero estuvo en manos del Consejo Provincial. De manera que estos minutos que nos tomamos del espacio que lo hemos dedicado a un tema electoral y político, muy importante también para que se dignen trasladar a los ámbitos especialmente populares y camerales, al ámbito del Parlamento ecuatoriano, es que yo quiero que Fernando Villavicencio tenga la bondad de enterarle y actualizarle esto que sabemos por partes, con fechas que
A veces hemos tenido que colegir, no con las certezas que debíamos haberlo hecho como comunicadores o ustedes como dirigentes políticos. Pero es muy importante la presencia de la ingeniera Mae Montaño y del doctor César Rodríguez para efectos de los logros que podamos establecer, conocer la verdad de esta circunstancia. Veamos si es que nos alcanza el tiempo, porque también Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, los economistas que dirigen el programa Clarito Está los días miércoles, nos tienen esta temática que dicen así de simple: los gringos aprovechan todo y suben la tasa de interés, y aquello es verdad. Señoras y señores, Fernando Villavicencio va a tener la bondad de hacernos, con la maestría que le caracteriza en términos de velocidad, la denuncia que ya lo hizo hace rato. Focus ha continuado con la indagación. Hay unas páginas que ustedes pueden bajarse de Focus, que se llama este artículo amplísimo, un informe, no es el primero, este debe ser el tercer informe de Toachi Pilatón. Lo que Putin y Correa no saben, ¿qué no saben el señor presidente de Ecuador y el presidente de Rusia? Fernando, buenos días. Y entonces le pongamos atención, porque especialmente a mí, me parece que es muy importante que esto se conduzca con gran actualización hasta las esferas legislativas. Por favor, buen día, Gonzalo, César, amigas y amigos de la radio. En este concierto de silencio que vive el país, de esta mega obra de impunidad, que no permite ver las megas obras y los procesos irregulares y la enorme corrupción y los sobrecostos que están en estas estrellas del correato que se llaman los proyectos estratégicos, llámense en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en telecomunicaciones. Toachi Pilatón es parte de esa gran constelación de proyectos estratégicos cuya cabeza principal, además del corazón ardiente de Rafael Correa, la maneja el vicepresidente Jorge Glass desde cuando era ministro de sectores estratégicos e incluso estuvo en el Fondo de Solidaridad. Resulta... Porque él es el que maneja las cifras, él es el que maneja los documentos, él es el que viaja a China, él es el que viaja a Rusia, él es el que está atrás. Es la responsabilidad central de los proyectos estratégicos recae en Jorge Glass Espinel. Y eso lo demostramos con documentos, está por demás ahondar en ello. El problema que el país tiene que saber es, primero, que vivimos un ambiente de absoluto silencio. Y con todo el respeto, incluso a las instituciones que deben haber investigado, que deben fiscalizar, hay un absoluto silencio. Y este trabajo le ha tocado a una especie de contraloría social, que es al periodismo de este país, al poco periodismo que investiga, porque también debo decir que los grandes medios han cerrado sus unidades de investigación y nos ha quedado a portales como Focus, Plan B, Mil Hojas y otros, y a esta radio valiente, jugándonos el pellejo, poder desarmar esta terrible nube de corrupción que hay detrás de estos proyectos. ¿Hasta dónde ha llegado Toachi Pilatón? Bueno, nosotros partimos de una carta que le envía la compañía Interrao US a la SELEC y al ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, quejándose de que la SELEC ha incumplido con los procesos de obras civiles porque la compañía rusa, Interrao, es la compañía que tiene que hacer el montaje del sistema eléctrico, los equipos eléctricos para que funcione Toachi Pilatón. Este contrato con Interrao se basa en un crédito también conseguido con el banco ruso Exim Bank. Es decir, Rusia pone la plata y la empresa que hace el ensamblaje de los equipos para la generación hidroeléctrica también comparte la construcción de la planta con una compañía china que se llama CWE, porque todo o es chino o es ruso o es venezolano o iraní, algo por el estilo. Como usted ya ha referido claramente y consta en el informe de Focus, este proyecto que fue y es contemplado, el tercer proyecto más importante dentro de las hidroeléctricas, primero está Coca-Cola Sinclair, luego está Sopladora y en tercer lugar está Toachi Pilatón, fue originado bajo el liderazgo de Ramiro González, prefecto de la provincia de Pichincha, y la continuación de su coideario entonces, de Izquierda Democrática,
el actual prefecto ya convertido en revolucionario socialista, Gustavo Baroja. Ese contrato se adjudicó a dedo el año 2008 a la compañía Norberto Odebrecht. Cuando el presidente Rafael Correa, un día de septiembre, 2 de septiembre, decidió vía decreto ejecutivo suspender los contratos con todas las compañías, de Odebrecht, con todos los proyectos, también se incluyó la suspensión del contrato de Toachi Pilatón. Eso le costó al país, sepan ecuatorianos, esa decisión del presidente Correa, inconstitucional. No es que yo esté en contra o a favor, mejor dicho, de Odebrecht, pero debía haberse respetado la ley, hay que saber leer la Constitución y la ley. El presidente no podía por decreto suspender los contratos e incluso ordenar salir del país a los funcionarios de Odebrecht. Eso le costó al Ecuador un fallo de un tribunal de la Cámara de Comercio de Quito y le obligaron al Estado a pagar 5.6 millones de dólares. 5.6 millones de dólares le pagamos a la compañía Odebrecht. Odebrecht, que tuvo como adelanto 112 millones de dólares, le devolvió al Estado 98 millones y no le pagó por 11 meses de haber tenido en sus cuentas los 112 millones de dólares, no le pagó un centavo de interés, cuando se debían haber pagado al menos 8 millones de dólares de interés de esa plata. ¿Para qué potencia este generador fue concebido, este proyecto? 234 megavatios. Ya. Y el costo es sorprendente, el crecimiento que ha recibido, geométrico. 336 millones. Ese fue el contrato, ese es el monto que se estableció con Odebrecht, 336 millones de dólares para generar 234 megavatios. Resulta que luego se firma el contrato también a dedo, porque en este país la licitación es una cosa de la prehistoria, también a dedo se le adjudica a la compañía china CWE y a la compañía rusa Interrao US y con el crédito del Banco de Rusia, Eximbank, y otro crédito del BIES, ¿sí? Y resulta que ahora, incorporando la demanda que está planteando la compañía rusa, ¿sí? La compañía rusa está demandando un pago adicional de 99.2 millones de dólares. A esto se suma a los 570 millones de dólares. Escuchen, ecuatorianas y ecuatorianos, y aquí está Mae, que es fiscalizadora, que es asambleísta. El costo de Toachi Pilatón hasta el 2015 era de 570 millones de dólares, de 336 que costaba el 2008. ¿Cuándo comenzó? Y ahora más los 99.2 millones de dólares adicionales que está reclamando. 687.9, 688 millones de dólares. Esta carta que la remite la empresa rusa, la hemos colgado en Focus, está ahí, y el propio ministro Poveda acaba de responder a Focus diciendo que efectivamente una delegación ecuatoriana está viajando a Moscú para renegociar un posible crédito. Yo puedo prever que no habrá crédito, porque no creo que el banco ruso, Eximbank, en las condiciones en las que está el Ecuador de apocalipsis económico, vaya a arriesgarse a emitir una nueva línea de crédito para pagar este reclamo complementario que está realizando la compañía empresa rusa RAO US, tiene un 57% de acciones del gobierno ruso. O sea que el banco también es del Estado ruso. ¿Estoy o no? Son empresas mixtas, sí, es una empresa mixta que tiene una participación importante, mayoritaria del Estado. Lo importante que se dice en las comunicaciones que publicamos. El 57%. ¿Y el resto? Lo manejan corporaciones privadas. Ahí viene una sospecha internacional de que habría una vinculación con altísimos funcionarios del gobierno que están ligados al poder de Vladimir Putin. Por eso las preocupaciones de la Cancillería ecuatoriana y de las autoridades de la SELEC y de la vicepresidencia es de que el país no sepa, que el presidente Correa no sabe. Por eso yo otra vez, estos micrófonos le digo, ¿por qué? Presidente, usted ya tiene la carta, entiendo que ya leyó Focus, ahí tiene la carta, exija a las autoridades de SELEC, exija al ministro Poveda y al vicepresidente Glass, ¿por qué no le pusieron a usted en entendimiento? ¿Por qué no le dijeron la verdad de lo que está pasando en Toachi Pilatón? ¿Y por qué tampoco le han dicho al presidente ruso Vladimir Putin? ¿No? Y que sea transparente cuál es la participación de Vladimir Putin y de su gente cercana en la compañía Interrao US de Rusia. ¿Cómo se realizaron estos contratos? Porque parece que cuando viene el presidente Putin acá, o cuando va el presidente Correa allá, o cuando se dan estas visitas, firman documentitos, pero en el fondo lo que van es a negociar contratos, empresas vinculadas a los poderes. Eso no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la prensa. No puede poner en un tal para cual
a Rusia y al gobierno ecuatoriano. Putin es conocido por unas prácticas bien complicadas. Bueno, yo no lo digo yo, lo dice el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor presidente Barack Obama, a través de una resolución adoptada el año 2014, que emitió sanciones a varios funcionarios rusos, entre ellos al señor Gennady Timchenko, que es el gerente de la compañía Gumbor, compañía que opera y carga el crudo ecuatoriano, y dice textualmente, porque el señor Vladimir Putin tendría intereses económicos en la compañía Gumbor. Sí, no lo digo yo, es un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para poner otro ejemplo de que las cosas no se hacen. Pero si no han aportado con las obras de infraestructura que correspondían al Estado ecuatoriano a través de esta tal SELEC, entonces, ¿qué estamos reclamando? Pues nosotros somos los que no hemos cumplido. Aparte, no me meto en el tema cuantitativo con la empresa rusa, ¿no? Efectivamente, aquí hay un reclamo puntual de una compañía que está diciendo, señores del Estado ecuatoriano, ustedes son ineficientes, no han cumplido en los tiempos, no han cumplido con las obras. ¿Por qué no cumplieron? ¿No tenían dinero? Entiendo que no tenían dinero. Sí, porque este gobierno no ha cumplido nada, le estoy diciendo, y está probado que el gobierno, el presidente Correa, en cadena de radio y televisión ofreció que Toachi Pilatón iba a generar energía y que ahora sí va a haber una luz al final del túnel, dijo. El túnel ya está construido, no hay luz. El 2012 debía estar generando los 234 megavatios la central Toachi Pilatón. Estamos en 2015 y lo que le dice la compañía rusa es que en caso de que el Eximbank renueve la línea de crédito, amplíe la línea de crédito, podría hablarse de que la obra estaría arrancando o concluida al menos el año 2017. Esto, Gonzalo, lo que pone en la superficie es el fracaso, la inoperancia, la ineficiencia y los sobrecostos. Está clarísimo que Toachi Pilatón subió de 336 millones a 688 millones. Esa no es un invento de Fernando Villavicencio. Pero estaba en un precio que oscilaba en 517 millones, si mal no recuerdo. ¿Por qué sube a 600? Por esta nueva exigencia de la compañía rusa. Casi 100 millones. Por estos 100 millones de dólares que está exigiendo la compañía rusa. Entonces, por eso se dispara a 688 millones de dólares. ¿Cuál es el secreto que no sabe el presidente Correa? Correa no sabe que SELEC no ha cumplido con las obras. Correa no sabe que se le deben 99 millones de dólares a la compañía rusa. Correa no sabe el reclamo de la compañía rusa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tampoco sabía que estaban postergando de mayo a febrero de este año. Al menos de los documentos. Ya se cumpliría el otro plazo. De los documentos y que allí tenemos. nos atende el Ecuador, el Estado ecuatoriano tendría, o el gobierno ecuatoriano tendría que responder a qué cargos de las empresas. La compañía, ya el próximo mes de febrero. La compañía le está amenazando con, si no se resuelve el tema, llevarle al Ecuador a un nuevo litigio, entiendo que al centro de arbitraje del CIADI o de la UNCITRAL, porque todos estos contratos con el redondeo de 600 y pico de millones. Sería por 99 millones de dólares. Por 99 millones de dólares que le demandaría. Solo esa parte. Por esa parte. No sé qué va a pasar con la compañía china. En el caso de la compañía china hay incumplimientos enormes, violaciones de la ley del contrato por parte de esta compañía china. Eso no lo digo yo, lo dice la Contraloría General del Estado. Pilatón, es que ahí no para la cosa. El Coca-Cola Sinclair hace un par de semanas se mencionaba que estaba casi en condición de prenda o algo por el estilo. Corrieron esos rumores y Coca-Cola también está en una situación bastante complicada. A mí me molestan, me presionan más bien dicho, de que admita que el Coca-Cola va a generar 1.500 megavatios, perdón. Yo presenté un escepticismo anterior, pero a este paso no sé si vayan a funcionar y a generar los 1.500 megavatios. Todos los proyectos están cayendo porque no hay plata. Estamos llegando al fondo. Las contrapartes del Estado no... Todo se está cayendo. Hemos llegado al fondo. No hay antecedente en la historia. Pero vamos a perder montones de dinero. Pero mire, los intereses esto es escandaloso. Esto debería doña Gabriela Rivadeneira, la doctora, la presidenta de la Asamblea Nacional, debería
nombrar una comisión, pero no de los mismos, pues no, sino alguien que vaya y descubra todas estas realidades, verifique todas estas realidades, porque los costos van a ser tremendos. En cambio, los ministros, Poveda y todo lo demás están quietitos ahí hasta ver qué pasa. No hay dinero. En todas partes dicen no hay dinero. Pero esto no podemos quedarnos el resto de ecuatorianos tan tranquilos hasta que venga un momento y nos digan, llegó a 820 millones de dólares, eso es lo que ha venido ocurriendo. Imagínense, ingeniera Maya Montaño, de 336. Ya estamos en 688 millones. 88 millones. No estaría yo exagerando que en un año más esto crezca. Y en Rusia nadie cree en la SELEC, dice un intertítulo. A ver. Sí, eso se desprende de la información remitida por la compañía rusa. Hay una desconfianza absoluta, por eso yo no sé si el gobierno pueda merecer, reitero, la seguridad de que el banco Eximbank de Rusia pueda otorgarle renovarle la línea de crédito. Ya le ha dicho Julio Prado, embajador, sí, nuestro ante el gobierno ruso, le ha dicho a Ricardo Patiño, vea canciller, intervenga, porque el problema se está haciendo gordo. Sí. Y va a llegar un momento en que el señor presidente, ya tan colapsado, digamos, de tanto problema, no sé pues qué haga, ¿no? Porque los corajes que debe tener el presidente, supongo que deben ser de el tamaño. Y de a poco la broma de Mauricio Pozo se va a cumplir, pues vamos a tener que vender el panecillo, dice. Este rato, claro, y este rato, mire lo que ha hecho el país, este gobierno no ha hecho nadie, aquí no es un problema de lectura ideológica. Vender un campo petrolero, como hicieron con el campo Auca. Vender un campo petrolero como Auca, para pagar deuda externa, 650 millones, ¿sí?, de bonos Global 2015, no lo ha hecho ni Arroyo del Río, ni García Moreno, ni nadie. No hay antecedente en la historia. El contrato, yo advierto, el día viernes a más tardar estoy presentando a Contraloría. No porque Contraloría haga algo o no, sino por mi obligación como ciudadano de este país, como periodista, que Contraloría investigue este contrato y se declare nulo. Este contrato es nulo. No existe base jurídica para haber entregado un campo petrolero con una tarifa de $26, Gonzalo. El precio del petróleo, Mae César, por Dios. El precio del petróleo ecuatoriano este rato es de 22, $23 el barril. Y hay la advertencia y la alerta de que va a bajar a 20. ¿Cómo pudieron haber firmado un contrato con una tarifa de 23 y $3 adicionales que tenemos que pagar por la ley 10, la ley 40 y transporte del oleoducto? Es decir, ecuatorianos, de nuestros bolsillos. Se están dañando los alemanes también. Gonzalo, el pueblo está pagando con su bolsillo, con impuestos. Estamos viviendo un salvataje a las compañías petroleras. Le agradezco mucho, Fernando, y bueno, le hemos puesto a la ciudadanía. Y gracias a usted por llevarlo a su audiencia el caso Toachi Piratón. El Coca-Cola Sinclair, otro momentito que nos explique cómo anda. Si ya está en condiciones de hacer las pruebas que han mencionado. Y ojo que ya viene lo del campo Sacha, que también va por la misma vía de Auca. Electricidad. Grave, ¿no? Terrible. Fernando, muchísimas gracias. Me quedo con sus compañeros de tertulia, pero escuchadores nomás, ¿no? En estos temas. A ver. Bueno, muchas gracias. Ingeniera Mae Montaño, ¿por qué el señor presidente quiere continuar modificando la Constitución? Este es un juego de salón, un entretenimiento para toda la colectividad. Estamos ahí que cambiamos esto, que cambiamos lo otro. Deme, por favor, ese tema solamente es para celebrar. ¿Por qué? Es como para festejar lo dicho por el Diario Expreso el día de hoy.
usted me trajo... Bueno, el asunto es que hay tantas enmiendas, Mae, hay tantas enmiendas Así que en dice, otra época se llamaban reformas y requerían de un procedimiento distinto, tal como señala la Carta Política. Ahora cualquier cosa dicen son enmiendas. Dicen que además el 80% de los señores asambleístas del bloque de país, óigame bien la ciudadanía, se pasan jugando con sus celulares y que no entienden nada de nada, que simplemente apoyan con el gesto que siempre ha sido comentado, el de los alzamanos. Hay gente muy estudiosa, debe haberlo. ¿Usted qué les conoció, ex asambleísta, a todos sus compañeros? ¿Están allí un conjunto de ecuatorianos, miembros de Alianza País, en condiciones de poder ejercitar esta tarea encargada por el señor presidente de la República para estar jugando con la Carta Política del Estado, permanentemente modificándola? Yo le voy a encontrar la parte en donde dicen que determinadas normatividades del Código Penal han cambiado hasta 3 ocasiones en esta misma temporalidad. Imagínese un código, pero de capital importancia, pues de respeto rotundo. Se lo cambia como que fuera un reglamento del Comité de Padres de Familia de la escuela tal, respetable institución de otro lado, pero no he dicho ningún nombre. Bueno, el hecho es que así están las cosas, ingeniera Mae Montaño, doctor César Rodríguez, bienvenidos. ¿Qué hacemos para poner en línea de rigor al Congreso de la República? No se me ocurre decir de otra manera. El andarivel es un andarivel de carros locos, esos que nos llevaban... Los chocones. Los chocones, exactamente. Así no se puede vivir en institucionalidad democrática. Ingeniera, buenos días. Muy buenos días, querido Gonzalo, César. Nos hemos quedado aquí un poco mudos después de oír a Fernando Villavicencio y a la ciudadanía que nos escucha también. Yo creo que igual tengo que hacer referencia en algo a lo que dijo Fernando Villavicencio, porque lo que él ha planteado esta mañana y otras denuncias que él y otras personas han hecho respecto del manejo del sector estratégico y de supuestos actos de corrupción, porque ahora tampoco se puede asegurar, no vaya a ser que me caiga un juicio, ¿no? O a la radio por asegurar aquí que hay corrupción, sí. De supuestos casos de corrupción, generan la claridad de que el 2016 tiene que ser un año importante para cambiar de gobierno y para cambiar el modelo, y que le queda al nuevo gobierno 2 tareas complejas y difíciles: la crisis económica, lidiar con la crisis económica, y un combate abierto y decidido a la corrupción. No se puede combatir la corrupción en un esquema político de concentración de poder y de falta de independencia de las funciones de control y de justicia. Imposible. Eso significa que no hay decisión política para el combate a la corrupción, porque se necesita que las instituciones sean tan fuertes y trabajen como un sistema. Las instituciones que tienen que ver con la ejecución, con la administración de los recursos públicos, con los órganos de fiscalización, de control y de justicia. Cuando esto no ocurre, cuando esta independencia está en duda, lo que brilla y lo que prevalece es la impunidad. Eso es lo que estamos viviendo. Así que, pues, la ha puesto sobre la mesa. Yo no quiero entrar en los detalles de si por qué alguien hizo esto o no hizo. Yo creo que hay que considerar que necesitamos ese cambio urgente, porque en este momento, tal como están configurados los elementos de la política en el Ecuador, es imposible un combate a la corrupción. Por el contrario, estamos viendo que quienes
como Fernando Villavicencio, con valentía investigan, los periodistas que se atreven a investigar o quienes se atreven a denunciar son perseguidos a través de la justicia. O sea que no solamente que brilla la impunidad, sino la injusticia aplicado a través de la persecución de quienes asumen con valentía ese rol. Así que, pues, queda como una tarea pendiente. Yo creo que ese es un elemento y un aspecto que tiene que configurar la búsqueda de un acuerdo. Cualquier gobierno que llegue tiene que llegar con esa disposición de combatir de manera directa la corrupción, aunque sea en su propio gobierno. Y para eso lo que necesitamos, vuelvo a insistir, es que los organismos de fiscalización, en la Asamblea, imposible fiscalizar. Usted está viendo cómo está configurada en este momento la agenda legislativa, que es la agenda de Alianza País. No tiene nada que ver ni con la crisis económica y menos con una fiscalización seria y decidida. Así es. Así la mayoría así lo decide y así lo impone. Así están las cosas. Doctor Rodríguez, usted fue asambleísta constitucionalista, perdone. Lo que ustedes más cuidaron era la calidad de cada una de las normas constitucionales, pero se les escapó en una instancia de una controversia que no fue la que garantizaba una construcción de una constitución. ¿Me explico? Es decir, no le dieron ustedes la significación y la importancia de tal. Por eso es que esta constitución ha sido susceptible del cambio que se le ocurra a cualquiera de sus exmiembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo analizaremos eso en otra oportunidad. Yo lo que quiero es que usted se refiera a la calidad de las leyes. Esta asamblea quedará registrada en historia por el número de leyes que ha votado. Tiene el récord de la mayor cifra de normativas aprobadas. 40 en 2 años y 36 programadas para el año 2016, para este año. Esto suma un total de 76 normas. La producción de leyes ha sido muy eficiente. Nunca antes una asamblea había aprobado tantas normas ni de tanta envergadura. Esto reconocido al expreso el legislador del Partido Social Cristiano, Movimiento Cambio, el respetable doctor Luis Fernando Torres. Según él, si bien la productividad parlamentaria no tiene precedentes, la calidad es bajísima, dice el doctor. Así, la calidad de las normas votadas tiene relación con su corrección. Algunas de estas no cumplieron ni un año y tuvieron que ser reformadas. Otras lograron sobrevivir 3 años. Es que el pueblo lo votó a ciegas. Le dijeron, vota sí, vota todo sí. Todito votó sí. Nadie leyó nada. Usted leyó del Movimiento Podemos de España, doctor Rodríguez. Ahí lo tiene. Igualito. Es mi fuente de consulta, es la tercera fuerza política en España. Así es que el asesor es de primera importancia. Bueno, la productividad parlamentaria sin precedentes. La calidad de las normas votadas tiene relación con su corrección. Algunas incluso van por segunda o tercera modificación, dicen. El Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, el famoso COI, se aprobó en una sesión de trabajo entre las 9 y 24 horas. Comenzaron a las 9 de la mañana y terminaron a las 12 de la noche. Pero al mes de su estreno el presidente hizo la primera reforma. Ahora ya está en la tercera modificación. Para Miguel Ángel Moreta, legislador de Creo, esto es gravísimo. El legislador de Creo e integrante de la Comisión de Justicia dice, en estos 2 últimos periodos parlamentarios se privilegió la cantidad y no la calidad en la aprobación de proyectos. Pero no
la cantidad por autonomía, sino sumisa. Vote por esto, póngase de pie, siéntese, no levante el brazo, levante el brazo. No se vaya a olvidar, le doy por escrito, anote. Cuando llegue esta parte, póngase de pie. De los 15 proyectos aprobados, 12 son del Ejecutivo y solo 3 de la bancada oficialista. La oposición presentó 64 y pasó solo una. Creo presentó, cuénteles esa historia en un paréntesis. Presentó un proyecto, ¿verdad? El movimiento. Nosotros hemos presentado 21 proyectos. 21 proyectos en estos 3 años. 21 proyectos de ley. Ninguno ha sido considerado, algunos han sido archivados. Y otros se archivarán porque en la agenda legislativa es la agenda de Alianza País. La gente tiene que conocer eso. Es una agenda tan mezquina en su calidad y por la forma como ha sido determinada, antidemocrática. La señora presidenta no se ha dignado ni siquiera para guardar las formas en convocar a las otras bancadas para definir la agenda legislativa que debe ser de toda la Asamblea Nacional, ¿verdad? No. Ellos se reúnen entre ellos son la asamblea, deciden cuál es el paquetazo de leyes que le van a imponer me da la impresión, como decimos a la sociedad sierra, ¿no? Que han sido bien machas las señoras parlamentarias, o por lo menos quieren aparecer así para la historia del movimiento y del país. Sí. Esta posición sectaria en la aprobación de las leyes, que tiene una sola visión, es unidireccional, es lo que precisamente ha hecho que se afecte su calidad, porque el espíritu crítico con el que se plantean las propuestas y las observaciones es negada completamente. O sea, no hay espíritu crítico, sino de cumplimiento y de disciplina absoluta, obsecuencia y subordinación absoluta para aprobar las leyes. César Rodríguez, doctor, tenga la gentileza, hasta ahí. Don Gonzalo, buenos días. No se olvide buenos días. de lo que le corresponde a usted también admitir, reconocer seguramente. Al saludar a la audiencia, lo primero que tengo que decir es que frente a denuncias de esa magnitud, los ecuatorianos, con un mínimo de dignidad, no nos podemos quedar mudos. En este caso, se evidencia que el combate a la corrupción en este gobierno es el mayor déficit de una revolución ética que se planteó como desafío fundamental y que se perdió en el camino. Eso lo advertíamos, yo lo advertí con mucha claridad. En el 2019 quiero hacer memoria, en el 2009 quiero hacer memoria, así como el presidente planteó una auditoría a la deuda externa, yo planteé en la bancada de País el proyecto de auditoría a la contratación pública del Ecuador. Se votó en esa bancada y tuve 26 votos. No tuve el apoyo para avanzar en esa auditoría de la contratación pública. Y recuerdo, y ojalá lo emplazo al Cocho Cordero para que me emplazo para que me desmienta. Él dijo en esa votación que no podíamos hacernos un harakiri aprobando ese proyecto de ley. Así estuvieron las cosas. Yo creo que la contratación pública en el Ecuador, después de haber yo asistido a la Cámara de Comercio, que denunció casos muy puntuales de corrupción en la contratación pública, evidenciaron que ese es un tema que había que darle atención y había que darle énfasis a la fiscalización en la Asamblea Nacional, y desafortunadamente eso fue parte de ese proceso que nos llegó a llevar a tomar la decisión de poner distancias con ese proceso. Incluso en el tema que usted señala, recuerdo que una de las razones por las diferencias absolutas que tuvimos es que yo le dije al país que la Asamblea Nacional no podía seguir siendo intendencia legislativa del presidente de la República. No podía ser intendencia legislativa del Ejecutivo. Y tuvimos diferencias clarísimas por eso. Les dijo usted. Y recuerdo que eso fue público, está en las razones por las cuales yo abandoné ese proceso que creo que se quedó en el camino. Se perdió el rumbo y hoy estamos enfrentando las consecuencias de una estructura
política que cree que el poder es de su beneficio. Hicieron lo mismo que criticamos en esa canción, Quítate tú para ponerme yo, y se han puesto para hacer lo mismo que criticaban. En esta lógica de construcción legislativa, yo creo que el mayor desafío que tiene el Ecuador hoy y todas las fuerzas políticas es construir una alternativa unitaria para tener una agenda legislativa que ponga un punto final a esta hemorragia de legislación que, al venir en paquete, al no tener capacidades la Asamblea realmente de legislar, genera esto que en el Ecuador todos conocemos como inseguridad jurídica. Las normas cambian en función de los intereses del poder a la hora que lo dictamina el dueño del país, el nuevo dueño del país. ¿Qué pasó con Gabriela Rivadeneira y Rosana Alvarado? No le tomo en cuenta. Bueno, yo creo que el país ha sido testigo de cómo las mujeres con las que nosotros en toda la sociedad hemos tenido las mejores expectativas de cómo podrían hacer un rol, un nuevo papel en el ejercicio del poder, ha sido triste y extraño porque cuando se han declarado públicamente como sumisas, ya pues evidencian el grado en el que están, el grado en el que se asumen y el grado en que ejercen la representación que tienen. Y entonces, mujeres sumisas al poder es una barbaridad. Afortunadamente las mujeres del Ecuador no son sumisas, y yo creo que en ese proceso de construcción de una alternativa a la situación actual, las mujeres jugarán un rol fundamental para desdecir y superar esa visión que desafortunadamente hoy en la Asamblea Nacional se expresa de manera vergonzosa. Ingeniera Mae Montaño, el señor, su coideario incluso de movimiento, el asambleísta Miguel Ángel Moreta, ha hecho bien en señalarle a Diario Expreso lo que le consta a él, pero se necesita tener una valentía al unísono de un respeto a hombres y mujeres integrantes de esa bancada mayoritaria. Tan las cosas les vienen preparadas, construidas, confeccionadas, seguramente desde la Secretaría Técnica Jurídica de la Presidencia de la República, que ellos no participan de los debates, no ponen a funcionar sus propias concepciones, sus propios ideales. Su carga de investigación no aparece por ningún lado ni en ningún momento. No hay un aprendizaje en tantos años que están de legisladores a la fuerza por estas normas que ellos inventaron para quedarse allí el tiempo que finalmente parece ahora sí que llegó a su techo. Ya no hay nada que hacer. Entonces, él dice que los señores asambleístas, y se refiere a los de gobierno, dice, no tienen el perfil ni la preparación para poder estar ejercitando este tipo de trabajo con un amontonamiento de responsabilidades que reciben digamos, la instrucción de proceder a los cambios de la manera como han venido ocurriendo en estas sesiones, en esta secuencia de modificaciones y de aprobación de enmiendas. La enmienda ha pasado a ser algo así como una equivalencia a una reforma constitucional. Y dice que de los 15 proyectos aprobados, 12 son del Ejecutivo y solo 3 de la bancada oficialista. Esos son los números. La oposición presentó 64 y pasó solo una. ¿Tal vez hay alguna de ustedes? No. No, es de otro sector. Dice, a criterio de los consultados en este tema hay 2 problemas. El primero es la formación de los colegas. No tienen perfil, no tienen preparación,
en las comisiones se dedican a chatear, en las comisiones se dedican a revisar las redes sociales, no trabajan ni aportan en nada, dice su compañero de bancada, ingeniera, el señor doctor Moreta. El segundo es que el oficialismo aprueba las leyes en plancha y así no es posible mejorar la calidad de los documentos ni recoger las observaciones. ¿Cómo es que queríamos consultarle con el mayor respeto, señor doctor Miguel Ángel Moreta? Yo le agradezco con mi audiencia por la voluntad política, la decisión y la valentía de decir estas cosas, no obstante que por el día lunes temprano, martes temprano, le estarán esperando por allí algunas damas para replicarle o reprender la actitud que estoy dando a conocer a la ciudadanía sobre el comportamiento de la bancada oficialista. Ellos solamente están ejercitando su actitud de estar votando a favor o en contra según las disposiciones que hayan recibido, los instructivos que ellos tengan que procesar y poner en práctica. Pero aquí dice usted que los compañeros han aprobado de los 15 proyectos, 12, pero bajo estas modalidades, sin perfil ni preparación, sin ningún tipo de investigaciones, porque en las comisiones, como todo viene ya horneado, desde la Presidencia de la República queremos entender, los colegas de la bancada del gobierno se dedican a chatear y a revisar las redes sociales porque la metodología de aprobación no les permite trabajar ni aportar en nada en cuanto a contenidos. Esto quería contar con su aprobación, así lo trae a conocimiento público el Diario Expreso. Buenos días, doctor Miguel Ángel. Muy buenos días, saludos cordiales para los amigos de la audiencia de Radio Democracia. Mire, yo conté una de las vivencias al interior de las comisiones legislativas. Realmente eso es lo que se observa. Si revisamos los reportes de prensa de 64 proyectos presentados por la oposición y 21 presentados por los asambleístas, creo, pues ninguno ha sido aprobado. Todos han tenido como destino el archivo y uno por ahí la congeladora. Entonces, eso habla de del sectarismo y la falta de apertura y de desprendimiento para aprobar las leyes, para discutir las leyes, y sobre todo entregarles leyes que sean útiles, perdurables en el tiempo y eficaces a la hora de construir seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Precisamente por esa falta de apertura es que han salido leyes como el Código Orgánico Integral Penal, donde el propio presidente de la República plantea una reforma a los pocos días de haberse publicado. Y ya van más de 8 proyectos de ley reformatorios. Quiere decir que ese proyecto no ha sido debidamente revisado, debidamente estructurado, técnicamente estructurado, que le pueda dar garantías de mayor seguridad y tranquilidad y de convivencia social pacífica a los 16 millones de ecuatorianos. Entonces, me parece que va siendo hora de replantear las cosas. Si la Asamblea Nacional quiere recuperar credibilidad, quiere recuperar prestigio e imagen frente a la nación, parece que hace falta que se pueda tratar una agenda mínima. Hoy se habla de 36 proyectos de ley que aparentemente serían discutidos en lo que va del 2016. Me parece que es un poco inalcanzable porque desde la constituyente hasta la fecha se han aprobado 46 leyes, a decir del reporte de Coavisa hoy en la mañana, a promedio de una ley cada 2 meses y medio. No es fácil de procesar una ley, hay leyes demasiado extensas. El Código Penal fue uno, el Código General de Procesos fue otro, que a veces nos lleva un año de debate, de análisis. Lo lamentable es que muchas de las aportaciones se quedan o en la intervención de la mesa legislativa o en el papel de las observaciones que se han remitido y que simplemente se redistribuyen por el CIMBRA, pero que no se acogen, que no se incorporan por lo menos una parte valiosa en los textos de la ley. Para el oficialismo, la Asamblea tiene un saldo positivo, no obstante, doctor Moreta, obviamente en la aprobación de leyes.
pero se requiere mayor debate con las organizaciones sociales. Por ejemplo, en el Código Civil, usted ha planteado o ha denunciado que por ser una especie de herencia del Código Romano, se ha reformado y se reconoce los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de la comunidad y de la diversidad sexual. Pero según ella, en el Código de la Niñez, se establece la detención por no pagar las pensiones alimenticias a los niños. Pero eso se modificará por pedido del primer mandatario y de la ciudadanía. No lo comparto, es un tema de responsabilidad. No concibo que las mujeres tengan hijos para hacer negocio o traten de vengarse de sus exmaridos, ha manifestado usted. Y en cambio, la social cristiana, la doctora Cristina Reyes, ha asegurado que las leyes del oficialismo son funcionales al gobierno. Eso obviamente se lo ve clara y específicamente. Entonces, ¿qué agregaría usted con respecto al Código Civil o alguna otra modificación que el país no conoce cómo se ha modificado en su contenido? Bueno, hay muchas leyes que son necesarias reformar, reajustarlas y reactualizarlas a función del marco constitucional, pero sobre todo de la realidad social en la que nos desenvolvemos hoy en día. Yo decía hace rato en una entrevista que uno de los problemas del Ecuador es que tiene un mare magnum de leyes. Por leyes no falta, por leyes sobra. Lo que hace falta es depurar esa normativa jurídica y quedarnos con las estrictamente necesarias. Y creo yo que... ¿Por dónde comenzaría usted la depuración? La depuración en Código del Trabajo, si necesitamos resolver los gravísimos problemas de desempleo, de falta de inversión, de promoción de exportaciones no petroleras, de comercio exterior, tiene que ir en esa línea de cómo conseguimos divisas para tratar de paliar la crisis y tratar de atravesar la tormenta sin que terminemos naufragando en el camino, en el trayecto. Entonces, ¿y el Código Penal? Código Penal tiene que darle más seguridad a la gente, tiene que castigar y perseguir el crimen organizado, el gran narcotráfico, porque para decir algo, mire, se estableció como gran escala el hecho de que alguien tenga 10 kilos de marihuana, pero ocurre que con esa gran escala tendría 10 a 13 años de prisión. ¿Qué le impide a un traficante, si sabe que va a tener 10 a 13 años por 10 kilos, transportar 1,000 o 10,000 kilos de marihuana, si sabe que la pena es la misma y que no hay un crecimiento relativamente proporcional? Entonces, ese tipo de desajustes hay que chequearlos y hay que tratar de reorientarlos para poder entregar una ley que sea eficiente para el Ecuador. O 9 kilos 100 veces, ¿no? Me excuso porque tengo que entrar a pasar lista en la... No, adelante, doctor Moreta, muchísimas gracias. Saludos desde los estudios de la cadena Democracia, de su coidearia Mae Montaño. Ya se nos fue, ya no hubo la contestación, pero fue gracias, una gentileza con el movimiento de Mae. Bueno, terminemos. ¿Qué podemos construir como una señal de respeto a la inteligencia de los ecuatorianos? Porque nos están viendo la cara. Es decir, ya hay un abuso desde todo punto de vista. No hay una fijación en un límite. ¿Me explico? Es decir, para ellos, lo que ellos puedan hacer, están permitidos. ¿Por qué? Porque son cerca de 100. Y ese fue un error craso que siempre yo me pego con la ciudadanía, que les apoyó en esa dimensión revolucionaria, porque también el pueblo ecuatoriano estaba ansioso de construir un cambio significativo, ¿no? Después de tantos años de frustración con esos partidos también anteriores. Y ahora nos quedamos ni lo anterior, ni lo que está a este momento en curso. Y la tercera opción, ¿qué hacer? Mae Montaño. Yo voy a salir un poco en defensa de la dignidad de las mujeres políticas.
porque no hay que confundir. Yo creo que en este esquema, la dirección de la Asamblea y quienes conforman la mayoría, hombres y mujeres sumisos, o sea, responden a un modelo autoritario, o sea, son fichas del mismo modelo. Y ahí hombres y mujeres actúan de la misma manera, con sumisión absoluta. Así que las mujeres tenemos un reto que lo mantenemos muy claro, y es ser agentes de cambio, no solamente en la política, sino en todos los escenarios del convivir, ¿no? Así que salgo en defensa solamente eso. Con todo la forma como ha sido administrada la Asamblea y la forma como se ha legislado, yo le llamo una legislación a la carta. ¿Qué quiere el presidente? Y eso hace la mayoría. Es tan así que el presidente no guarda ni siquiera las formas de respeto a la independencia, aunque sea en forma de la Asamblea, que en una sabatina les ordena lo que tienen que hacer con una ley, qué es lo que tienen que reformar, qué es lo que tienen que cambiar, y de manera inmediata la mayoría nerviosamente convoca rápidamente para aprobar eso. O sea, eso es lo que prima. Estamos viviendo un gobierno y un modelo autoritario y concentrador de poder, en donde la independencia de las funciones no cuenta. Así que si están hombres o mujeres en la dirección de la Asamblea, da lo mismo. Tienen que hacer aquello que se les ordena. Sobre el tema de las enmiendas, que se quedó por ahí un tanto flojo, yo creo que a veces la historia también tiene su carga, y de vez en cuando vale recordarla. A César yo le diría, no sé, cuando dábamos los discursos por la forma como se estructuraba la Constitución que está vigente en ese momento como un proyecto, decíamos de la oposición que teníamos la sensación de que esta Constitución se hacía como un traje a la medida. Es una frase que se acuñó, como un traje a la medida. Para ese momento, hecha para un gobierno, para un proyecto político. Y como todo traje a la medida, tiene que ajustarse a las necesidades y a las condiciones de la persona para la cual fue hecha este traje. Así se maneja. En este momento ya es, si fuera un traje para hombre, sería con 3 piernas. Pero es que el traje ya sabemos para quién es. Ya sabemos para quién es el traje. Y el traje, un traje, si te engordas o si te adelgazas, o si te crecen las ambiciones, o si quieres parecer más guapo o menos guapo, tienes que enmendar al traje. Tienes que hacerlo, volver a hacer ajustes. Así, desgraciadamente, se está tratando a la Constitución, como un traje que tiene que ajustarse a los deseos del gobernante de turno. Yo llamo del monarca de turno, del monarca de Carondelet. Así se hicieron las famosas enmiendas del paquetazo constitucional que se aprobó en diciembre pasado, y así se pretende ahora presentar, que oigo, una enmienda que es tan triste, que dicen, porque todas son bolitas que están rodando por ahí todavía, ¿no? Sí. Porque todavía no tenemos el paquetazo aquel. Una de esas enmiendas dice que los asambleístas que han sido elegidos para ir a legislar y a fiscalizar, de acuerdo al interés del gobierno, supongo que están pensando en ellos, de acuerdo al interés del gobierno, pueden irse a desfilar por los ministerios y por cualquier función pública, y luego regresar y retomar su función de legislador. O sea, oye, ¿de qué me estás hablando? Sí. Pero en todo caso, mi mensaje final, porque supongo que ya es final, a la ciudadanía que nos escucha. Un tema que me parece importante. Entonces, mi parte para concluir esto es que las nuevas enmiendas o reformas que se pretenden presentar durante un año, que es un año de transición entre este modelo fracasado y un nuevo gobierno, significan para mí cortinas de humo y distractores respecto de los grandes problemas económicos y de los grandes supuestos de corrupción que se están planteando y que se han venido planteando en estos años, porque no son nuevos estos supuestos de corrupción, algunos van surgiendo. Así que no nos dejemos distraer, estos distractores, y que estas cortinas de humo no pesen en este año en el que debemos tener. ¿Y cómo lograr aquello? Ya depende de los actores políticos y de la ciudadanía, que tenemos que tener Pero es puestos. Que viene construido hacia la sumisión. Sumiso será toda su vida. Sí, pues, ¿no? Pero este año es un año de transición. Hay que construir los mecanismos y los programas de acción para el 2017. Tenemos un gran reto electoral. Tenemos que construir ese gran reto. Tenemos una gran responsabilidad de encontrar los mecanismos para superar la crisis económica.
Necesitamos encontrar los mecanismos para sostener, porque ahora estamos perdiendo empleo, para sostener la actividad productiva y económica del país, que no se dé esa pérdida de empleo y que más bien la apertura y las condiciones para que la inversión privada venga al país o se quede en el país para generar empleo son los grandes retos que tenemos, además de la lucha contra la corrupción. Hay que perseguirlos donde quiera que estén si ha habido corrupción y conseguir que la justicia, sobre todo, y que los organismos de control funcionen de manera independiente. Ese es el gran reto que tenemos para construir en el 2016. Paso, lo que se ha logrado, lamentablemente, si se trata de un logro negativo, ¿no? Es la pérdida de confiabilidad en la persona del presidente de la República, lo digo con notable preocupación. Es el presidente de la República el que no genera confianza. Antes era un poco a la inversa. Él era el hacedor de a veces hasta de milagros. Y como el modelo gira alrededor de Los Ángeles de su imagen, ponían la cantidad de dinero que se requería para impulsar un proyecto que lo veían procedente en el cielo. Ahora la cosa es totalmente diferente. Y es tan complicado el asunto, César, que esto no va a terminar entrando a una modificación con una lista especial de 39 reformas al código tal, 28 al código tal, 114 a otro código, o de 444, que ojalá le deje en ese número, por lo menos habrá que modificar, quitar, porque no tienen por qué estar como una reforma constitucional, unas normatividades que buenas estarían para reglamentos o proyectos de ley secundarios. Entonces, todo eso, dice la gente, lo que se va a requerir es de otra Asamblea Nacional Constituyente, porque de lo contrario, a la vuelta de una quemazón del próximo, de no menos de 6 meses, quemazón por el estado en que queda, está todo fríamente calculado. Le dejan el horno listo para que la quemazón sea violenta. Y entonces seguir con la normatividad que hoy doña Gaby está ligerísima con la consigna de aprobar, y en cantidades industriales. Es una industria de reformas constitucionales con el título de de enmiendas que están dando. Entonces, ¿cómo suplir esa Asamblea Constituyente? ¿Cómo evitar y cómo cambiar todo? Porque lo que hay que ver es cambiar todo. ¿Usted ha estudiado o ha escuchado de otros políticos ecuatorianos que con inteligencia y conocimiento de constitucionalistas propongan una medida vertiginosa que cambie todo lo que ha hecho este gobierno? A ver, Gonzalo, yo creo que la Constitución del Ecuador es un producto social, no es perfecto, pero yo tengo una lectura diferente de Mae. Creo al revés, de que lo que está haciendo Correa con la Constitución demuestra que en Montecristi no le hicimos un traje a la medida de él, y por eso es que está ahora haciendo tabla rasa de la Constitución, porque no se ajusta a su traje. En la Constitución le pusimos un límite al poder, no a la reelección indefinida, por ejemplo, que no era ajustado a su apetito de poder. Y ahora está haciendo tabla rasa de esos principios. O sea, la sastrería Acosta sí cometió, digamos, yo creo que aciertos. cometimos errores y aciertos en Montecristi, cometimos errores de ingenuidad política muy graves. Yo las acepto públicamente. Claro. A mí me parece, y he reconocido públicamente, por ejemplo, que aquel criterio de que la Contraloría Social podía funcionar como una función del Estado para fiscalizar al poder es una barbaridad. Ese Consejo de Participación Ciudadana es el mayor mamotreto que se creó en Montecristi, porque no fiscaliza nada.
en eso hay que ser críticos y autocríticos también, y yo lo soy. Y asumo olímpicamente esos temas. Pero yo creo que en términos de construir una alternativa, hay que salirnos de esta lógica de a veces como delirio mágico de que cambiando la ley cambiamos la realidad del Ecuador. Yo creo, por ejemplo, que buscar mayoría en la gobernabilidad de un Estado es legítimo. Y pensábamos que era la mejor salida a un proceso de fragmentación que hacía ingobernable el Ecuador. Pero no contábamos con que el poder ensorbecido, cuando tiene tanto poder, pierde los límites y hace todo lo contrario que se espera del manejo responsable que te da ser una mayoría. Tener la primera mayoría es la mayor responsabilidad que tienes. Y cuando no la ejerces con responsabilidad, pasas al atropello, pasas a lo que estamos viendo hoy. Es decir, se maneja la ley como arbitrio propio por defensa y apetitos de sectores que hoy legislan en función de sus intereses y no en función del Ecuador en su conjunto. Alúdanos lo del camino, lo del camino que repone todo. Yo creo que el camino en este rato es que las fuerzas políticas, todas, absolutamente todas, antepongan apetitos legítimos de poder individual o grupal para construir una plataforma de unidad general para darle al Ecuador una alternativa viable, posible, que en la ley diga qué vamos a hacer. Y en función de eso, después de saber qué vamos a hacer, construir el arquetipo del hombre o de la mujer que reúne el perfil y las condiciones para asumir la representación en las próximas elecciones. Pero tiene que haber una agenda en la que haya un común acuerdo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la ley de comunicación? Exacto. Vamos a permitir que siga el Estado, cualquiera, siga el gobierno, cualquiera que este sea. El verdugo que castiga a discreción a los medios de comunicación y coarta la libertad de expresión. Debe haber una agenda que nos diga, esto vamos a arreglarlo. Hay que arreglar las barbaridades que se han hecho, pero también hay que hacerlo con responsabilidad de que no es que se va a inventar de nuevo el Ecuador. Ese es un gravísimo problema de la cultura política ecuatoriana, que el Ecuador se inventa cada 4 años. Y eso no puede ser. Doctor Rodríguez, el tema es que, y Mike, ojalá también nos dé esta última opinión, que es muy importante. El tema es que no se puede hacer con Congreso convencional lo que ustedes quieren hacer, literalmente. Pero vea, yo le doy una alternativa. En un gobierno nuevo, con voluntad política y un acuerdo de gobernabilidad claro, un plebiscito puede resolver de manera inmediata, con la voluntad del pueblo, las barbaridades que se han hecho sin necesidad de ir a una asamblea constituyente. Le hayan escuchado. Se pueden buscar varios mecanismos. Yo creo que hay que discutir también ese tema, y yo creo que hay que discutir la propuesta una convención de constitucionalistas se impone, ¿no? Sí, hay que discutirlas. Una convención de constitucionalistas se impone. Yo creo que hay cosas que se pueden cambiar con plebiscito, o sea, llamándole a la gente a consulta, que entiende más la gente. Pero hay otros temas que no. Que la Asamblea dejó unos candados sobre ciertos temas, bueno, que ellos los abren cuando quieren, ¿no? Esos candados. Pero quienes respetamos a la Constitución, debemos saber que así es. Yo creo que eso debe ser parte de un gran acuerdo nacional. Más allá de las personas. Yo creo que estamos muy centrados en personas y en candidaturas. Cuando hay los temas políticos profundos que tienen que debatirse sobre el modelo que el Ecuador requiere para salir de este modelo fracasado, ¿no es cierto? Para superar los problemas económicos. El tema económico, exactamente. Que es básico. Pero hay algunos temas que no van a poder resolverse por consulta, pero que no necesariamente se tienen que resolver en el 2017. Yo creo que se puede hablar de procesos. Yo creo que hay que rediscutir. Hay que volver a analizar, digo rediscutir porque harto que lo discutimos en la Asamblea hasta las madrugadas, en la Asamblea Constituyente. Pero eso de los 5 poderes, perdóneme, ya, qué bien que César lo ha reconocido. Aquí hay que volver porque esta división en 5 poderes lo que hizo fue debilitar a la Asamblea Nacional, o sea, a la función legislativa. O sea, la gran perdedora de esa subdivisión es la Asamblea. Por eso tenemos una Asamblea absolutamente débil, completamente debilitada. Hay que volver a analizar si esos 5 poderes, o sea, perdóneme, pero el Consejo Nacional Electoral es un poder, ¿tiene independencia? No. ¿El Consejo de Participación Ciudadana es un poder? No. Y esos temas solamente se pueden cambiar
en una asamblea constituyente. No se pueden cambiar porque es parte de la estructura fundamental del Estado. Entonces, eso ya es tema de una asamblea constituyente. ¿Y usted sí se ha visto por allí con ojos de mujer apasionada por su patria Gracias por ese reconocimiento. un Macri a la ecuatoriana que tenga no esa ideología, porque puede tener una ideología mucho de mayor progresismo, de mayor avanzada, qué sé yo, pero sí un Macri en cuanto a la seriedad, al tamaño de individuo, al respeto que se requiere, le ofrezcamos todos los ecuatorianos con un sentido de unidad hasta encontrar el camino, la autopista. El Ecuador tiene que encontrar cuál es el mecanismo o el modelo, si cabe el término, de unidad. Usted sabe que en Argentina no hubo un candidato único de la oposición. No hubo un candidato único de la oposición. Pero se dio espontáneamente. Podría ser, o sea, nosotros creo que tenemos que sentarnos, pero yo digo siempre, sin condicionamientos, hablar de qué es lo que el Ecuador requiere. A lo mejor no requiere un Macri, pero nosotros creo, si volvemos a insistir, nosotros tenemos un precandidato que es Guillermo Lasso, y lo decimos porque hemos venido trabajando para eso, porque creo que la política también tiene que salir de la improvisación. Estamos a un año de las elecciones. Estamos diciendo que en este momento queremos un outsider que salga sin partido, sin organización política. Otro fracaso. Exactamente. La gobernabilidad empieza cuando quien ejerce el gobierno tiene una estructura política sobre la cual va a ejercer y a desarrollar su plan de gobierno. Cuando una persona se ha venido formando para ser un candidato, ha venido trabajando para ser un candidato, se ha mostrado a la gente con el deseo de servir a la gente. Nosotros no estamos imponiendo, nosotros estamos hablando con sinceridad y con transparencia. Estamos diciendo, nosotros hemos venido trabajando, tenemos una estructura y apostamos a hacer gobierno. Eso no es ningún crimen, para eso surgen las organizaciones políticas. Y si hay la posibilidad de sentarse, de conversar, bueno, sentémonos, pero no como, que entonces creo venga a la mesa, pero que diga que no tiene un candidato o un precandidato. Eso no puede ser. Entonces, esos condicionamientos muy bien lesionan al diálogo. Cuando uno quiere dialogar, no le pone condiciones a las personas. Yo le digo, Gonzalo, yo quiero conversar con usted, pero por favor sáquese ese saco gris. Cuando usted venga a la mesa, pero sin saco gris y sin corbata. Violentamente. Violentamente. Ya sé cómo presentarme ante usted. Es un desafío. La unidad es un proceso complejo, difícil, en una cultura ecuatoriana asignada por la fragmentación, por el conflicto. Construir una cultura de para el ambiciones desmesuradas. Además, sí, pues. eso está en el tablero. O planteamientos. Hay algunos que tienen ambiciones. Gonzalo, o planteamientos que no se van a poder realizar. O sea, ¿quién puede venir a hablar que se va a hacer primaria? Por favor, si una primaria cuesta millones de dólares. Alguien me dijo, 8 millones de dólares necesitas para una primaria nacional, bien hecha, bien planteada. ¿Con quién? Con el Consejo Nacional Electoral, como árbitro. O sea, primarias, ¿quién va a poner los 8 millones de dólares para esas primarias? O sea, tenemos que también partir de realidades. Y tenemos apenas un año, pasa rápido en un año preelectoral. ¿Cierto? Un año. Entonces, yo lo que digo es, el diálogo tiene que hacerse sobre realidades. Sigan hablando. Yo creo que la unidad sí tiene un problema cuando hay posiciones como las que ha establecido MAE. Es decir, no son condiciones. No son condiciones, no, pero son nuestras cartas. Son cartas que en un proceso unitario decimos nosotros, póngalas, muéstrelas después. A ver. O sea, ahorita mostremos las cartas que queremos en el acuerdo. Primero el gran acuerdo sobre lo que hay que hacer para el Ecuador del futuro. Este Ecuador que está abierto, a una crisis económica demencial. Entonces, no pongan a lo mejor condiciones. en abril algunos sectores están planteando hasta la rebeldía tributaria para saber qué se hace con la plata del pueblo ecuatoriano. Pero nosotros no estamos imponiendo una candidatura a la unidad. Esto tiene que ser rápido. Porque puede haber una instancia intermedia. Nos podemos sentar a hablar exactamente. Puede llevar a una debacle una en el Ecuador. La unidad para la asamblea. Eso es gravísimo. Entonces, yo creo que el Ecuador demanda hoy de patriotas que anteponen su interés personal al interés del Ecuador. Pero no de cartas escondidas. Porque lo que pasa es que los otros sí tienen sus candidatos, pero los tienen escondidos. Eso no es así. Hay que sincerarnos. Entonces, sentémonos a dialogar. Dejen a Creo que tenga su candidato y sentémonos a dialogar en los temas programáticos
para la nueva asamblea o para el nuevo Totalmente gobierno. de acuerdo. Así tiene que ser. Esa es una vía. Y nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Así lo hemos hecho en lo electoral. Nadie se puso a hablar. Dijimos, la primera condición es no hablemos aquí de candidaturas. Hablemos de los elementos que nos traen a la mesa para la unidad de defensa del voto y de la transparencia electoral. Y nos hemos sentado. Y nosotros no estamos en las reuniones diciendo, yo tengo un candidato. Para nada, porque soy respetuosa de las situaciones de los otros.